Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video y pues este pequeño video es una opinión abierta, una opinión personal respecto a lo sucedido recientemente con Elon Musk. Elon Musk, como sabemos, es el dueño de las compañías de automóviles eléctricos, en este caso Tesla, de la compañía también de exploración espacial, lo que es SpaceX, y una gran variedad de empresas que él coordina. Tiene su propio tequila, entre otras cosas. ¿Qué sucedió entonces? Eh, Recientemente se cerró un trato entre la compañía de Tesla y una compañía de renta de transporte en la que pues su fortuna se incrementó exponencialmente, incrementó muchísimo. Entonces, derivado de que se empezó a propagar esa noticia, el, hubo un encargado, una persona de la ONU específicamente, que prácticamente le dijo, ¿sabías que con el 2% de lo que tú posees, en este caso con el 2% de tu riqueza, podríamos evitar que mueran tantos millones de personas? Y pues ahí se empezó a formar toda esta polémica entre comillas, porque no lo podemos negar, Elon Musk ama las polémicas y le encanta armarlas. Entonces, pues básicamente, ¿en qué consiste esto? Bueno, pues entonces se da la nota de que Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Supera a Jeff Bezos nuevamente, el dueño de Amazon en específico, y eh, el derivado del comentario de del director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el PMA, que en este caso David Beasley. eh, lo que él comenta es que primero, con el 2%, de hecho aquí está un tweet, retoma una noticia de CNN y revela que el 2% de la fortuna de Elon Musk, que equivalen a 6 billones de dólares, eh, pueden, pues básicamente sacar de la pobreza o evitar que muera prácticamente ese número de personas. Entonces, en este caso, aquí está el número, 42 millones de personas en este año. Y pues básicamente esa cantidad que están pidiendo de 6 billones, 6 mil millones de pesos, 6 billones de dólares, no, 6 mil millones de dólares, si no me equivoco, pues prácticamente le están diciendo, pues con el 2% de tu fortuna que lo puedes recuperar enseguida, podemos sacar de la pobreza extrema y evitar que mueran 42 millones de personas. Entonces, ¿qué sucedió? Que Elon Musk dijo, sí, sin problema, puedo vender algunas acciones de Tesla que me darían esa cantidad, pero solicitamos, o solicitaría, porque obviamente él sería el que estaría donando esa cantidad, que haya contabilidad abierta, que es lo que menciona aquí. ¿Para qué? Para que el público, en este caso el resto de los mortales, pues nos enteremos de cómo se ha gastado el dinero, y obviamente que sea pues tal vez con miras a que sea un modelo replicable, ¿no? Elon Musk no es el único multimillonario del mundo y podría hacerse, si es que se podría repetir varias veces si es que se hace bien. Eh, Aquí nos dice, en 2020 la agencia recibió 8.400 millones de dólares en donaciones, lo que, según se dice, supuso un déficit de 5.300 millones de dólares respecto a sus necesidades. Entre sus principales donantes se encuentran Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que después de que Elon Musk respondió en Twitter de que lo puede hacer, pero que necesitaría que la contabilidad esté abierta al público, Elon Musk recibió la respuesta de David Beasley y le dijo que 6 mil millones de dólares no resolverán el hambre en el mundo, pero evitarán la inestabilidad geopolítica, la migración masiva y salvarán a 42 millones de personas al borde de la inanición, es decir, que mueren de hambre prácticamente. Esto pues obviamente es una crisis sin precedentes que se generó pues por todo ese tema de la pandemia, todo este tema del clima, el calentamiento global que afecta a los climas del mundo, que desafortunadamente hay muy pocos pasos para ello. Y
pero pues básicamente está ese punto. Entonces, eh, ¿qué sucede aquí? Pues aquí lo que vemos primero es como un tipo de ego, que Elon Musk no necesita que le aumenten el suyo. Eh, es triste saber que el capitalismo nos ha dado muchas cosas, porque no lo podemos negar, nos ha dado muchas cosas, pero desafortunadamente sin un adecuado control, tenemos personas que se están pudriendo en dinero y otras personas que se están pudriendo sin dinero. Este es el mundo, esta es la realidad en la que vivimos, y lo triste es que todos compartimos el mismo espacio. Si el mundo se acabara mañana, de nada le servirían esos 300 mil millones de dólares que tiene actualmente Elon Musk, por ser el hombre más rico del mundo. De nada le servirían. Probablemente él pueda crear un asentamiento, bueno, su compañía probablemente pueda crear un asentamiento humano en Marte, no lo sabemos. Vemos los avances que ellos nos muestran, entonces, pero no sabemos si él va a lograr llegar a Marte. Tiene 50 años, entonces si eso va a tardar unos 20 años más, pues tampoco es que vaya a Marte a vivir pues una vida, ¿no? Para salvarse de todo lo malo que le hemos hecho a la Tierra. Y, y yo creo que más que nada se centra en, en, en la inequidad de no tener como algo organizado. ¿A qué me refiero? A que llega un punto donde hay muchísimas personas que controlan tanto recurso económico, porque Elon Musk fácilmente podría comprar países enteros, pagar deudas externas de muchísimos países. Y, y es una persona, es un humano, es un ciudadano del mundo. Y desafortunadamente pues son personas que llegan a tener compañías que terminan imponiéndose en el mundo, básicamente. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos a Facebook, tenemos a Twitter, por poner dos ejemplos de empresas de tecnología que pueden controlar a quién callar y a quién darle voz. Revolucionaron completamente nuestros sistemas de comunicación, en este caso con a quién callar y a quién darle libertad para hablar, pues básicamente un ejemplo simple, su expresidente Donald Trump. A este individuo lo banearon prácticamente, que es el argot para decir que pues fue expulsado de las redes sociales de Facebook y Twitter. Pero ¿quién puso las reglas? A pesar de que era el presidente de Estados Unidos, no, no fue exento a ellas. Y que nadie de alguna forma debería de serlo. Si alguien propaga mensajes que no son los adecuados, debería pues tener algún tipo de castigo. Pero no es el gobierno el que pone esos castigos, son privados. Y eso se replica por muchísimas empresas que son las que dominan prácticamente el mundo y que son de origen estadounidense. Entonces, yo considero esta nota, primero este Twitter de David Beasley, un poco, entre comillas, risible, porque no es para nada bonito que seres humanos mueran por no poder acceder a los alimentos. Es un recurso que debería de estar garantizado, es un derecho básico a la alimentación. No se puede garantizar en diferentes zonas del mundo. El mundo tampoco puede producir lo que nosotros necesitamos, por eso tenemos el problema del cambio climático, porque nos estábamos acabando los recursos del planeta. Yo, en lo personal, considero que el tema de la hambruna mundial no se va a resolver con dinero. ¿Por qué? Porque al final, para mí, es como darle un pescado a alguien y no enseñarle a pescar. Que no dudo que estas personas no tengan la motivación para pescar, claro. Ellos tienen familia, les duele ver a sus familias fallecer
y por hambre. Y no dudo que no quieran aprender a hacer algo que, que desafortunadamente no tienen las herramientas y pues no pueden prosperar. Pero, pero es curioso ahora en dos sentidos. Curioso que sea una persona la que pueda aportar y salvar a estas personas, a estos 42 millones de ciudadanos, para evitar que mueran prácticamente. Eh, y lo triste es que sea una persona y no sea el gobierno. El gobierno que es quien debería de garantizar esos derechos básicos para su pueblo, para sus gobernados. Entonces, desafortunadamente este es el planeta en el que vivimos. Hay muchísimas cosas buenas, hay muchísimas cosas nuevas. Tenemos avances tecnológicos impresionantes. Hace una semana se presentó lo que vendría a ser tal vez una revolución en cuanto a socialización o sociabilidad, dependiendo de cómo se le diga, eh, con lo que está pretendiendo Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, con su metaverso. Um, entonces, se vienen muchas cosas, pero también no podemos olvidar que vivimos en una casa y que todos debemos mantener limpia esa casa, que todos debemos de cuidar esa casa y que todos debemos de cuidarnos entre nosotros. Y eso no sucede. Eso no sucede. Nuestra casa, nuestro planeta Tierra está agonizando, está al borde. Eh, hace 10, 15, 20 años, y podemos irnos más hacia atrás, no se hablaba de escasez de recursos, no se hablaba de escasez de materiales, de materias primas, no se hablaba de muchísimas cosas que ahorita son, no sé, o sea, son un problema global. Entonces, pues desafortunadamente este es el mundo que nos tocó vivir. La economía, todo es tan volátil que un día estás arriba y al día siguiente puedes estar hasta abajo en bancarrota. Y pues ojalá, y volviendo un poquito a este punto del recurso que se le está solicitando a Elon Musk, pues como decía, ¿no? Esto no va a resolver la hambruna. Va a permitir que tal vez no mueran tantos millones de personas por la falta del acceso a alimentos, para corregir su situación geopolítica de tal manera que les permita prosperar como sociedad. Pero tenemos esas discrepancias tan visibles en un país como Estados Unidos. Tiran la comida y hay otros países donde no se desperdicia nada, no se puede desperdiciar nada. Primero porque no hay nada que desperdiciar y segundo porque simplemente no hay. No puedes. Es tan poquito que simplemente es lo que llegas a tener. Entonces, pues me parece de alguna forma triste, me parece de alguna forma con algo de hipocresía. Entonces, pues vamos a ver cómo se va resolviendo esto. Ya sabes, gracias por estar hasta acá, por haber llegado hasta acá en este video. Cuídate mucho, nos vemos en un próximo video y no se te olvide darle like, comentar y todas esas madres. Nos vemos hasta la próxima.